Dicen que nadie puede escapar al paso del tiempo, excepto un hombre que, hace casi 500 años, escribió frases oscuras que algunos creen que describen eventos del futuro. Su nombre era Nostradamus. Pero lo inquietante no es lo que predijo, sino cómo lo escribió, en versos enigmáticos, símbolos y metáforas casi imposibles de descifrar. Y aunque su libro ha sido estudiado durante siglos, aún hay profecías que parecen señalar directamente a nuestra época. Hoy, exploraremos las cuartetas más inquietantes y las historias que nacieron alrededor de ellas. Pero, antes de entender por qué sus palabras aún nos persiguen, necesitamos preguntarnos algo incómodo. ¿Realmente escribió sobre el futuro, o es nuestra mente la que completa los huecos? Michel de Nostredame, mejor conocido como Nostradamus, fue un médico y astrólogo del siglo XVI. Vivió entre epidemias, guerras y supersticiones. En ese caos, escribió su obra más famosa, Las Centurias, una colección de versos enigmáticos que sus seguidores interpretaron como visiones del futuro. Pero aquí aparece la primera duda. Nostradamus jamás explicó el significado exacto de sus cuartetas. Las escribió en un lenguaje mezclado, francés antiguo, latín y metáforas casi poéticas. Algunos creen que lo hizo para evitar persecución, otros que buscaba ocultar algo más profundo. Lo cierto es que su libro se convirtió en uno de los textos más estudiados y temidos de la historia. Con el paso de los siglos, comenzaron las coincidencias. Personas aseguraban que los versos de Nostradamus parecían describir sucesos que ya habían ocurrido: guerras, incendios, ascensos y caídas de líderes. Pero el detalle inquietante es este. Muchos de esos versos parecían tan ambiguos que podían encajar con múltiples eventos. Aún así, hubo algunas líneas que se volvieron demasiado famosas porque parecía que apuntaban a hechos muy concretos. Esa mezcla entre coincidencia y misterio es lo que hizo que su libro nunca dejara de perseguirnos. Y lo más extraño está aún por aparecer. A finales del siglo XIX, algunos estudiosos empezaron a recopilar interpretaciones más sistemáticas del libro. Fue entonces cuando surgió un conflicto. ¿Nostradamus realmente describió eventos futuros, o las personas reinterpretan su obra para que encaje con lo que ya pasó? La ambigüedad del texto abrió una batalla interminable entre creyentes y escépticos. Mientras unos veían predicciones cumplidas, otros decían que eran lecturas forzadas. Pero había un problema mayor. Algunas cuartetas parecían describir épocas muy posteriores a su vida, y eso no se podía ignorar fácilmente. El verdadero giro llega cuando los investigadores descubren algo aún más extraño. Siglos después de su muerte, aparecieron ediciones modificadas del libro, anotaciones añadidas y reinterpretaciones que cambiaban completamente el sentido original de las cuartetas. Es decir, el Nostradamus que conocemos hoy no es exactamente el que escribió en el siglo XVI. Muchos detalles que la gente asocia con él provienen de interpretaciones modernas, no de su texto original. El misterio ya no era lo que predijo, sino quién transformó su obra después y por qué. Lo más impactante surge cuando se comparan múltiples ediciones. Ciertas cuartetas que se asociaron con eventos famosos ni siquiera estaban escritas igual en ediciones antiguas. Eso abrió una pregunta inquietante. ¿Se creó un Nostradamus moderno, adaptado para que encajara en acontecimientos recientes? El hombre histórico desaparece entre sombras, y en su lugar surge una figura casi mítica, un oráculo construido a lo largo de los siglos por interpretaciones, exageraciones y fantasías populares. Un libro que cambió tantas veces que cualquiera puede verlo como un Entonces espejo del llegamos mundo al que tiene punto más delante. intenso. ¿Por qué, después de tantos siglos, seguimos leyendo sus palabras como si escondieran advertencias para nuestra época? Tal vez porque los seres humanos buscan patrones, señales
explicaciones. O tal vez porque necesitamos creer que alguien, en algún momento del pasado, comprendió algo que nosotros aún no entendemos. El libro de Nostradamus no es solo un texto antiguo, es un reflejo de nuestros miedos más profundos. Como consecuencia, cada generación ha interpretado las cuartetas de acuerdo con sus temores. Guerras, epidemias, crisis, cada época vuelve a abrir el libro buscando respuestas. Pero cada lectura revela más sobre nosotros que sobre Nostradamus. Sus versos se convierten en un lienzo donde proyectamos nuestras dudas, incertidumbres y deseos de comprender lo desconocido. Y aunque nunca sabremos qué quiso decir realmente, su obra sigue viva porque habla al corazón humano, no al futuro. La verdadera fuerza de Nostradamus no está en sus predicciones, sino en la forma en que nos obliga a pensar sobre el tiempo, el destino y el miedo al mañana. Su libro es un recordatorio de que buscamos significado aún donde no lo hay, y de que nuestras interpretaciones pueden decir más que cualquier profecía. Quizás, al final, su obra no persiste por lo que escribió, sino por lo que despertó en millones de personas durante 5 siglos. Así que la pregunta final no es si Nostradamus vio el futuro, sino por qué seguimos mirando su libro como si pudiera decirnos qué ocurrirá mañana. Tal vez la verdadera profecía sea nuestra propia necesidad de encontrar respuestas, y ese es un misterio que ningún verso podrá resolver.